Hola a todos, ¿qué tal? Hoy tengo el gusto de poder conversar con Alejandro de Barbieri. Muchas gracias, un gran gusto. Gracias por la invitación a compartir. Lo primero que me gustaría preguntarte, Alejandro, ¿cómo te gustaría a vos presentarte? Y bueno, soy Alejandro, soy papá, soy hijo, soy hermano, soy psicólogo, soy comunicador, soy docente, soy escritor, amigo, y bueno, y tratando de utilizar así como esta oportunidad contigo en Uruguay ya hace muchos años, los distintos medios de comunicación, o televisión, o radio, o libros, para tratar de hacer prevención y promoción de salud. Sabes que el primer libro que tuve contacto, el tuyo, se llama Educar sin culpa, y extraje una frase que me gustaría hacerte algunas preguntas sobre esa frase, que para Dale, mí buenísimo. es una frase muy potente y dice: salgamos del ataque de pánico existencial en que vivimos, de la parálisis de no saber qué debemos hacer para tomar las riendas de nuestra vida, para salir de víctimas y ser protagonistas. Educar sin culpa justamente es mi libro más bien orientado hacia padres y educadores. Entonces ahí es como una arenga, digamos, a los papás a que puedan salir de la locura actual, ¿no? Del cansancio, del estrés, que eso también repercute en la salud mental del adulto y en la salud mental de los chicos, que los papás, al estar tan estresados y tan cansados, con poca alegría, con poca disponibilidad emocional para sostener un no, terminan después con chicos que terminan desbordándolos a los padres en su rol. Así que quizás creo que es una linda frase, que sí es una invitación a salir de ese ataque de pánico y tomar conciencia que si el papá es protagonista, luego su hijo también va a ser protagonista de su propia vida, ¿no? ¿Cuál es la Sí. función de la culpa en la educación? Ese título nació de un autor que yo leí para escribir el libro, que se llama Aldo Nauri, que es un pediatra francés, que él dice justamente que nuestros padres fueron educados por sus padres sin culpa. Ese es el planteo. Él dice que nuestros abuelos se educaron en la sociedad de la pobreza. Entonces, Aldo Nauri dice: los abuelos educaban sin culpa porque no esperaban ser queridos por sus hijos. Fíjate qué dura esta frase. Lo cual no quiere decir que no los quisieran. Quiere decir que educaban sin esperar ser queridos. Entonces el no era no. Por supuesto que también estaba el autoritarismo, que el planteo del libro no es ese, pero el planteo es poder decir que no con firmeza, sin agresión y sin culpa. Que siempre cuento la anécdota de mi prima, que es pediatra en España, que es muy divertida, que cuando le mandé el libro me dijo: te felicito, Ale, por tu primer libro de ficción. Porque dice, sin culpa es imposible, porque siempre hay algo de culpa ahí. Y por eso le pusimos sin culpa, para que tratemos, padres y madres y educadores, salir de la culpa, porque si no, somos padres hoy en día culpógenos, tenemos miedo que nuestros hijos no nos quieran, hacemos cosas para que nuestros hijos nos sigan queriendo, y eso es lo que tranca al papá en su rol de educar. Primero, la misma respuesta que da Aldo Nauri, que es impresionante, que es: un minuto después de que la mamá llegó a la casa y abrazó a su hijo, para su hijo es como si no se hubiese ido nunca. Esa aceptación incondicional ya hace que al hijo se le restaure el mundo. Y después, una parte que está creo que por la mitad del libro, que es: sin reconciliación no hay futuro, que es hacer las paces con nuestra propia historia, con nuestra propia historia de educación que recibimos de nuestros padres, porque la culpa está cuando los padres dicen: yo no quiero hacer con mi hijo lo que hizo mi padre conmigo, que los psicólogos lo escuchamos mucho en la consulta, no, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Entonces cuando tú le decís: bueno, mira, tu hijo no va a sufrir lo que tú sufriste, pero algo va a sufrir. Claro. Como dice Serrat, no se puede evitar que sufran ni evitar que crezcan. Lo que tú sufriste, ojalá te haya hecho crecer como persona. Y si no, ahí aparecemos los psicólogos, ¿verdad?, para escuchar esa parte de la historia, ¿no?, que aún esté sin sanar, ¿verdad?, cual todos tenemos siempre cosas para sanar de nuestro pasado. Pero el planteo del libro es profundamente existencial, que es: cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Pero la culpa sí es algo que nos atraviesa y que creo que nos paraliza en el rol de padres, ¿no? Después hablaste de La vida en tus manos, que me parece un libro maravilloso, de una gran síntesis, y yo lo recomiendo un montón a todos los que son padres. Y también voy a citar una frase tuya, dice: es que en realidad solo nos vemos completos cuando nos vemos en el otro y con los otros.
los que amamos y los que odiamos. Página 47 para el que quiera saber, Sí. pero me pareció de mucha fuerza. Entonces, ¿cómo salir de la queja como papás? ¿Cómo salir de quejarnos de nuestros hijos? No levanta de la mesa. Yo todos Claro. los días recibo padres que dicen, no levanta, no hace de la mesa, no se viste solo. ¿Cómo salimos de esa Claro. queja? Y cómo esta frase que me gusta tuya también dice, lo que cura es el vínculo. ¿Y cómo lo unirías con esta frase de lo que cura es el vínculo? Bueno, ahí lo que cura es el vínculo justo es el nombre del primer libro que escribí, Ujú. que todavía no está editado por ninguna editorial, porque es un libro que más bien recoge las ponencias que en congresos, entonces tenemos que darle como un toque más para todo público. Pero justamente tanto en terapia, lo sistémico que trabajan ustedes, no sé, psicología positiva, todos los enfoques que hoy en día por suerte nos unimos, ¿verdad? Más que separarnos, se plantea el enfoque existencial sobre todo, que nadie es solo, nadie encuentra el sentido de la vida solo, se encuentra con el otro. Pero en el mundo individualista que estamos hoy, yo en La vida en tus manos pongo una cita de Valentín Fuster, que es un cardiólogo español, que dice que la prevención, dice que se fracasó en la prevención de la obesidad, la arteriosclerosis, el estrés. Dice, ¿por qué? Porque estamos en un mundo completamente individualista. Por un lado, los padres sobreprotegen y le resuelven todo al nene, entonces termina sin hacer nada, ¿no? El nene, porque el nene, la mamá le dice, recoge la mesa, pero después va y lo recoge ella o él o el papá por atrás. Entonces nos cuesta bancarnos que nuestros hijos se frustren, con lo cual si no se frustran no van a crecer, no van a tener capacidad para ampliar su alma y poder soportar el dolor, y después sobreproteger es desproteger. Entonces, esta frase de lo que cura es el vínculo es, si yo descuido al otro, me descuido a mí mismo. Si yo por hipercuidar a mi hijo, me hiperdescuido a mí como adulto o hiperdescuido a mi pareja. Claro. Que lo puede hacer la mamá con el papá o el papá con la mamá, o cuando hay una separación, todavía a veces la culpa es mayor, ¿verdad? Y uno ve que el papá o la mamá que se separó le termina dando mucho más o sobreprotegiendo mucho más porque pobrecito, ahora que me separé, y ese pobrecito lo deja realmente pobrecito al nene en autoestima, en confianza, en seguridad, en autonomía, porque si yo le ato los cordones, o si yo le pongo la campera, o si yo recojo la ducha, termino cansado, termino agotado y termino anulando en mi hijo la capacidad para que esto es una familia, somos una comunidad, levantamos la mesa todos, el que puede, ¿verdad? Las tareas que haya que hacer. Y eso tiene que ver con una construcción de una sociedad, me parece, más solidaria y más de descubrir al otro. Salir del individualismo, ¿no? Cada vez esto, viste que en Argentina, Chile, Uruguay, cada vez más es el uno contra el otro y nos cuesta construir comunidad. Así que yo creo que la familia es una oportunidad preciosa donde cada uno es distinto, tenemos distintos temperamentos. Papá llega cansado, mamá llega cansada, pero bueno, tener estrategias para salir de la queja, de respirar, de hacer deporte, de poner música, de mirar incluso una película juntos en familia, en vez de estar cada uno escondido en el cuarto, que eso puede ayudar a la risa, a divertirnos, que vean que haces deporte. El deporte es fundamental para construir vínculos, para tener un psiquismo más sano. Bueno, si lo ven de nosotros el ejemplo, yo creo que de esa manera estamos contribuyendo a la salud. Ahora, si yo llego cansado, viene tu hijo, papá, papá, y el papá le responde, anda con tu madre, que no puedo más, mamá, anda con tu padre, o sea, nos sacamos de encima a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo después no nos van a decir las maestras que los chicos no tienen apego, que no saben mirar a los ojos, que no saben esperar, ¿verdad? Que se frustran, porque están faltando esa educación emocional que debemos darla a nosotros en la familia, ¿no? Me encanta, la verdad que es tan sensato, tan coherente y generalmente, viste que todos acá nos sentimos o especiales o diferentes, entonces la primera pregunta es, bueno, pero yo estoy separado y no me puedo llevar bien con la mamá o el papá o no sé qué Claro. hacer o... bueno, es más fácil para los que están. También hay mitos dentro de las familias. Para el que está separado es más fácil o para el que está casado es más difícil. Existen mitos dentro de las estructuras familiares. Entonces, esto para los papás que están criando de forma separados, ¿cómo criar juntos estando separados? ¿Cuáles son tus observaciones? ¿Qué viste en los últimos años? Claro. Ahí en Educar sin culpa, a mí me gusta hablar de educación. Yo sé que crianza es una palabra que está muy metida, pero no me gusta porque Ortega y Gasset dice, el tigre no se puede destigrar. Sí. O sea, el elefante no se puede deselefantizar, pero el ser humano se puede deshumanizar. ¿Cómo se deshumaniza? Si no se encuentra con otro humano, que es la mirada, que son los ojos, que es el tiempo sin tiempo. Por eso se educa
en valores, ¿no? Si no, no es educación. Yo le digo así siempre a los padres para que entiendan que criar se cría un perrito. Y el perrito se lo domestica. Nosotros tenemos acá al Mandela, que es el labrador que tenemos, y al Louis, que es el gatito, pero no pueden hablar. Los padres dicen, uy, parece que habla tu perro. Sí, parece, pero la verdad que no va a hablar, no tengo la expectativa de que hable. En cambio, mis hijas tienen que hablar. Y yo tengo que hablar con mi mamá y tengo que hablar con mi pareja para que mis hijas vean que a las emociones se les puede poner palabras, que es lo más espiritual que tiene el ser humano, que es el lenguaje. Entonces, para eso, los padres hoy dicen, bueno, estoy separado o me separé, ¿no? O me volví a casar. Tienen que saber que lo más importante para nuestros hijos es justamente qué imagen de adulto le estamos dando nosotros. Si vivía una relación tóxica, ¿verdad? Y nos separamos, bueno, y mañana la mamá de mis hijos tiene una nueva pareja o el papá y se llevan bien, o bueno, también habrá dificultades, pero también le estoy dando a mis hijos la clave de que podemos tomar decisiones, de que había no discusiones, de que no era el mejor ambiente, harán el duelo, obviamente, porque a todos nos va a afectar, pero le estamos dando un contexto educativo mejor, ¿no? De mayor salud. Y en eso los padres tenemos que confiar mucho, yo le digo mucho en la cara que tú pones, no tanto lo que decís. En Educación sin Culpa hay un capítulo que se llama Menos explicación y más implicación, porque es eso, no hablar tanto. Somos una generación tan culpógena, ¿no? Que va a explicar lo que pasa que me separé, lo que pasa que volví, lo que pasa que no estoy, lo que pasa que, viste, todo así, que es supuestamente para evitar que el nene entre en un psicólogo, y esa es la vía directa para que entre en un psicólogo, de tan desbordado que va a estar el nene del estrés que le transmiten los padres. Entonces, falta como esa adultez de poder nosotros tomar la vida en nuestras manos. Por supuesto que podemos hablar un montón de cosas con nuestros hijos. Ya somos una generación, creo, ¿verdad? Mucho más horizontal, no tan vertical, ¿verdad? Más de conversar, pero no caer en la excesiva explicación cuando tenemos que tomar decisiones los adultos de a dónde van de vacaciones, si se compra una tele o si no se compra, que ahí los padres terminan desbordados, cediendo frente a todos los deseos de los nenes, ¿no? Ahora que nombraste crianza sistémica, yo también siempre cuento que fue una reacción hace más de 10 años que cuando empecé a ser mamá, que estaba tan focalizado en el niño la crianza, que yo dije sistémica porque somos un sistema familiar Claro, y necesito que está primero buenísimo. me miren a mí como adulta y no qué hacer con el Claro. nene, ¿no? Que yo sentía que los enfoques eran centrados en el niño y no en la familia Pero entera, es, ¿no? es, es la tiranía del niño, lo decía Ujú, Barilco, ¿no? Hace ujú, tantos años, ¿no? tal Su cual. majestad del niño. Y el niño, de Sabater, que yo lo cito en Educar sin Culpa, lo dice clarito. Dice, si el niño no encuentra un adulto, a ese adulto se le aparece primero como un obstáculo. Exacto. Me explico, pero precisa ese obstáculo para crecer. No, eso no quiere decir agredir, no quiere decir pegar, no quiere decir gritar, que ese es el fracaso, ¿verdad?, de la autoridad. Quiere decir que el niño merece un adulto que tenga la capacidad de discernir cuándo decirle que sí y cuándo decirle que no. Un montón de veces le decimos que sí, vení, quédate conmigo, pasate para la cama grande, estás celoso, se hizo pichí, voy, lo cambio, no pasa nada, es un milagro, no es un problema. Pero otro montón de veces tengo que decirle que no, porque ese no, que lo va a frustrar, es para ayudarlo a que él pueda justamente mañana no precisar siempre y que el padre pueda salir de la sobreprotección y tener su vida, tener sus vínculos, saber de que el adolescente está en tu casa y puede estar estudiando, cocinando y preparando la cocina para cuando vengan los papás. O sea, saber que estamos educando a nuestros hijos justamente para cuando mañana no estemos, ¿no? Y no como los padres de hoy que te prometo que no te voy a fallar, te prometo que yo voy a estar Claro. siempre, que es como una falsa promesa, porque un día, que de hecho es lo que hace que tengamos millennials de 28 años que no se puedan ir de su casa, a veces por contextos socioeconómicos, pero a veces tienen la disponibilidad económica o de ir a vivir con un amigo o con una amiga y sin embargo tampoco lo hacen porque quedan ahí presos de esa Atrapado. endogamia familiar, ¿no? Totalmente. Hay algo que me gusta mucho cuando hablas de la comunicación entre padres e hijos y los padres de los adolescentes más que nada ponen como excusa el dispositivo. Entonces, ¿cuáles son las primeras recomendaciones para acercarme a un adolescente que a veces es común que en el consultorio digan, me siento tan lejos de mi hijo, me siento que está tan puesto en el dispositivo, a ese papá del Claro. adolescente, a la mamá del adolescente? ¿Cuáles serían tus primeras recomendaciones para acercarte? ¿Desde qué lugar? Yo siempre les digo que uno no se da cuenta cómo educó a sus hijos hasta que llegan a la adolescencia. Entonces, cuando llegan a la adolescencia, ahí nos damos cuenta, si nos pasamos en el no, si pecamos de rígido, digamos, podemos tener entonces un chico no más inhibido, más que le cueste, ¿verdad?, tomar la iniciativa, más como sumiso, por decirlo así.
Si nos pasamos de sobreprotectores, que es un poco lo que plantea Educar sin Culpa, entonces tenemos chiquilines más transgresores o de que la figura del adulto, ¿verdad?, no existe, y entonces también como que les cuesta justamente frustrarse. Pero yo lo que le planteo es que la educar distraídamente, ¿no? O sea, tenemos que no sentarlo ahí, tenemos que tomarnos ese tiempo para poder generar actividades donde los dispositivos no estén. Obviamente que si fueron 10 años ahora cada vez hay más investigaciones, ¿verdad? De Christine Lecuyer en España trabaja mucho, ¿no? Con cómo los dispositivos están generando demencia digital, se habla ahora, ¿no? O sea, chicos que les cuesta concentrarse, adultos, ¿verdad? Que nos cuesta concentrarnos porque las redes, ¿no? Están todo el tiempo mandándonos mensajes por todos lados, ¿no? Que LinkedIn, que Skype, que Facebook, que Twitter. Entonces, claro, hay un multitasking que nos hace desajustarnos emocionalmente. Esta Christine Lecuyer dice que el problema grave de la educación es un problema de atención. Claro. Entonces, ya con que le demos atención, ¿no? Miradas a nuestros hijos, vínculos, sentarnos ahí en la cama, estás viendo una serie de Netflix, ¿qué estás mirando? No sé qué, qué interesante, ¿no? Estoy mirando Friends, pero Friends, sí, porque la risa y esto, es la mejor serie del mundo, no sé, te cuento lo que me dicen mis hijas, ¿no? O también es verdad que pueden estudiar hoy mirando una serie y nosotros de repente antes estudiábamos distinto, pero tener ese espacio, pero después, bueno, ahora dejamos la tele y conversamos o vamos a ser mandados juntos y ahí en el auto encontrás una excusa, ¿no? Para, como yo siempre les digo, si el nene ve que vos tenés cara de normal, una cara de alegría, una cara de disponibilidad afectiva, te va a decir, mamá, ayer una amiga me contó que el novio dejó con el novio y se está cortando. Entonces, no fue ayer, fue hace 6 meses que pasó esto, pero en los 6 meses el adolescente no te encontró a ti, o te encontró vos que estabas tan estresada porque habías perdido el celular por cualquier pavada, que no encontró ella un adulto referente con el cual hablar, ¿no? Que es lo que más se quejan los adolescentes. Entonces, darles tiempo para hacer deporte juntos, cocinar juntos, encontrar una excusa en donde tú estás generando un psiquismo que sea resiliente, ¿no? Como dice ahora Carol Dweck, que me encanta la investigación, que de mentalidad fija versus mentalidad de crecimiento. O sea, no halagar tanto, sos divino, o sos buenísimo en matemática, porque después el nene no es, cree que tiene un don, ¿verdad? Y no cree que lo tiene que trabajar. Y Carol Dweck dice, la mentalidad de crecimiento es la mentalidad de resiliencia. O sea, te felicito por el esfuerzo que estás haciendo, seguí adelante, pero no es que ya sos superdotado. Viste que los padres de hoy ya creen que sus hijos por manejar un dispositivo son superdotados. Y la verdad que no. Y digo, no va a llegar a Silicon Valley, le digo yo, por hacer una pavada en el iPad. Va a tener que estudiar, va a tener que leer, va a tener que saber hablar, que les cuesta mucho a los jóvenes de hoy utilizar un buen vocabulario, un lenguaje, comprender un texto, la comunicación visual, ¿verdad? La empatía, está costando mucho por este exceso de dispositivos, ¿no? Sí, y qué importante es simplemente estar disponibles de humano a humano, conversar de lo más simple y también con la espontaneidad de lo que surge. Claro. Y también lo que me faltó decirte ahí que Aldo Nauri plantea que como nosotros hemos sobreprotegido a nuestros padres, a nuestros hijos, más de lo que nuestros padres nos sobreprotegieron a nosotros, es una generalidad, ¿verdad? Después cada familia es única, ¿no? Pero él hace este análisis, digamos, general. Entonces él dice, si tenés un adolescente y ya estás cansada, no, el exceso de sobreprotección lo que genera que haya un atraso de 7 años en el desarrollo madurativo del adolescente. O sea, tiene 28 el chico de edad cronológica, pero la edad psicoafectiva son 7 años menos, plantea el Donau. Y si tiene 21, tiene 14. O sea, y los padres ya llegan al consultorio, viste, como diciendo, no puedo más, yo ya lo eduqué. Digo, no, empecé a tomar vitaminas ahora, porque este niño no tiene 21, tiene 14. Sí. Entonces, por eso los padres se quejan, porque los hemos nosotros resuelto todo, y claro, tiene un chico de 21 que de repente podría estudiar, podría estar trabajando, o hacer un voluntariado, y está ahí, se tira, se cansa, no hizo nada, no sabe si la facultad lo debe. Va a la facultad, tiene un examen y ya quiere dejar la facultad, porque hay problemas de depresión gravísima en los jóvenes, les falta como la perseverancia, y en eso tenemos que insistir mucho, ¿no? Sí, acá hubo muchos años como determinados como frases, mi hijo y mi maestro, que no ayudaron o que no cooperaron con esto del adulto sustentable. Totalmente, claro, un adulto autónomo, sí. Justamente, y hay muchos, por ejemplo, a mí a veces me escriben, yo ahora no, en las charlas trato de no hablar de colecho y todo eso, porque si no, viste que hoy en día a la gente le cuesta pensar y se arman como, yo le digo cibertalibanes, ¿viste?
Viste que se empiezan a etiquetar en Facebook, ¿viste lo que dijo? Sí, Y sí, me sí. etiquetan a mí y etiquetan a los talibanes que me van a dar palo a mí, ¿viste? Exacto. Porque yo a veces hago un chiste en las charlas que colecho prefiero hacer con mi señora y Sí, frases así totalmente. provocadoras. Sí, Y les digo, mira, el lecho, no por mucho lecho va a tener apego. claro. O sea, vieron que la gente lo mete como un perrito ahí en la cama grande. Y digo, no, vos podés ser muy afectuoso, muy afectivo, y llegar, darle un beso y sacar el nene de la cama grande, ¿verdad? Seas el papá, sea la mamá, para dormir bien o para que... pero digo, hoy en día tanto esas cosas, claro, mi hijo el maestro y todo es lo que aprendí con mi hijo y se le va dando un lugar que después, claro, el chico cuando aparece una frustración se desarma porque la maestra le dice, tenés una mala nota en matemática, vienen los padres a denunciar al colegio Claro. de que no han despertado el Einstein del nene. Y la verdad que no es un Einstein en matemática. Es muy bueno en otras áreas, pero en matemática le cuesta. Y los padres vienen como con una actitud demandante hacia la escuela, ¿no? All I need is a little time to get behind the sun and cast my weight. All I need is peace, this mind.